2 días después de la boda, me encontré de pie frente al ataúd de mi padre. Todavía recuerdo cómo me sonrió durante la ceremonia, con su brazo alrededor de ella, mi nueva madrastra, Carmen. La iglesia de Santa María en Valencia nunca me había parecido tan asfixiante como en ese día de julio, con el calor sofocante y los invitados susurrando entre ellos. No sabía qué sentir. ¿Felicidad por él? ¿Inquietud por ella? Solo sabía que todo parecía precipitado, demasiado perfecto, demasiado ensayado. Mi padre, Antonio Vega, viudo desde hace 5 años cuando mi madre falleció de cáncer, había conocido a Carmen apenas 8 meses atrás en una exposición de arte. Ella era galerista, 15 años menor que él, de sonrisa fácil y vestidos caros. Lo conquistó con una rapidez que debería haberme alarmado. Lucía, cuando encuentras el amor verdadero, no hay razón para esperar, me dijo cuando me comunicó que se casarían. Yo acababa de terminar mi máster en Madrid y había vuelto a Valencia con planes de trabajar en El Negocio Familiar, una editorial con más de 30 años de historia. La boda fue elegante pero íntima, en los jardines de nuestra finca familiar en las afueras de Valencia, La Encina, una propiedad que ha estado en la familia durante 3 generaciones. Mi tío Ramón, el hermano menor de mi padre, me acompañó toda la ceremonia, apretando mi mano cada vez que Carmen sonreía demasiado ampliamente o hacía algún comentario sobre las reformas que planeaba para la casa. «Dale tiempo», me susurró. «Tu padre merece ser feliz». Quizás tenía razón. O quizás debí confiar en mi instinto, que me decía que Carmen Lozano no era quien pretendía ser. Luego murió. Un accidente, dijeron. Se resbaló, se golpeó la cabeza. Una trágica caída por las escaleras de nuestra antigua casa familiar. Las mismas escaleras que subía y bajaba desde que era niño, las mismas donde jugábamos al escondite cuando yo era pequeña. Imposible, pensé. Mi padre conocía cada centímetro de esa casa. Pero incluso mientras permanecía entre los dolientes en el tanatorio San José, con el olor a flores y a madera pulida impregnando el aire, no podía olvidar lo que Carmen dijo apenas horas después de que encontraran su cuerpo. Qué lástima, ¿no? Voy al registro para tramitar mi herencia. Su voz era fría. Sin lágrimas. Sin dolor. Solo cálculo. Recuerdo el velatorio como una pesadilla borrosa. Los amigos de mi padre del club de tenis, sus colegas de la editorial, vecinos de toda la vida y familiares lejanos que no veía desde Navidad, todos desfilando con caras largas y abrazos vacíos. Carmen, vestida impecablemente de negro, recibía las condolencias como una actriz consumada, con la cantidad perfecta de lágrimas y la voz quebrada en los momentos justos. Era tan joven todavía, lamentaba la señora Morales, nuestra vecina. Solo 62 años. Y tan enamorado, añadió Javier, su socio en la editorial. Nunca lo había visto tan feliz desde que falleció tu madre. Yo debería haber estado llorando. Debería haber sentido ese dolor aplastante que se siente cuando pierdes a alguien que te ha querido desde el primer día de tu vida. En cambio, algo dentro de mí se retorció. Sospecha. Temor. Una voz que susurraba, esto no fue solo mala suerte. El entierro fue al día siguiente, en el cementerio municipal de Valencia. Un día claro y despejado que parecía burlarse de nuestro dolor. El padre Sebastián, que había bautizado a mi padre hace más de 6 décadas, dirigió una ceremonia breve pero emotiva. Mientras el ataúd descendía lentamente a la tierra, observé a Carmen. No miraba a la tumba, sino al horizonte, como si ya estuviera planeando su futuro. De regreso a la Encina, durante el pequeño refrigerio para los familiares más cercanos, le escuché hablar por teléfono en la biblioteca, creyendo que estaba sola. Ya está hecho, dijo en voz baja. Todo salió como lo planeamos. La chica no sospecha nada. Cuando entré, fingió estar hablando con la funeraria sobre detalles pendientes. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Esa noche, mientras todos se marchaban y la casa quedaba en silencio, subí al despacho de mi padre. Necesitaba sentirme cerca de él, oler su colonia en su sillón de cuero, ver sus gafas de lectura sobre la mesa de caoba donde escribía. Pero algo había cambiado. Los cajones estaban revueltos, algunas carpetas faltaban y su ordenador portátil no estaba. Estoy organizando sus cosas, dijo Carmen,
apareciendo en la puerta. Es difícil para mí ver sus pertenencias por todas partes. A solo 2 días de su muerte. 2 días. Mi tío Ramón me aconsejó cautela. No digas ni hagas nada precipitado, Lucía. Carmen es ahora legalmente dueña de la mitad de todo. Si tienes sospechas, necesitarás pruebas. ¿Pero quién me creería? Ella había encantado a todos. Yo solo tenía instinto. Y dolor. Mientras los días pasaban y la realidad de la ausencia de mi padre se asentaba como una losa fría, mi determinación crecía. Si Carmen había tenido algo que ver con la muerte de mi padre, lo descubriría. No importaba cuánto tiempo tardara. No importaba lo que costara. Porque a veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo verlo caer. Y en mis pesadillas, no es un accidente. Nunca lo fue. La casa se sentía diferente después de su muerte, más vacía, más fría, como si incluso las paredes contuvieran la respiración cuando ella pasaba. Decidí quedarme en la encina, en parte para ayudar con los asuntos pendientes, en parte para vigilar a Carmen. Fue entonces cuando empecé a notar cosas. Las mañanas en Valencia siempre habían sido mi momento favorito, con la luz dorada filtrándose por los ventanales y el aroma del café recién hecho que mi padre preparaba religiosamente cada día. Ahora, el silencio se extendía como una niebla por los pasillos. Carmen rara vez se levantaba antes del mediodía, y cuando lo hacía, iba directamente al despacho de mi padre. María, nuestra ama de llaves desde que yo tenía 5 años, me comentó un día mientras preparaba gazpacho para el almuerzo: «Señorita Lucía, algo no está bien. La señora Carmen ha despedido a Paco, el jardinero, y a Elena, la cocinera. Dice que quiere traer a su propio personal». Paco llevaba con nosotros más de 20 años. Conocía cada planta de los jardines de la encina, había plantado los olivos que ahora daban sombra a la terraza sur. Elena era casi de la familia, sus paellas dominicales eran legendarias en nuestro círculo. ¿Por qué deshacerse de personas tan leales? Y hay más, continuó María, bajando la voz aunque estábamos solas en la cocina. Anoche escuché ruidos en el despacho, muy tarde. Cuando me asomé, la señora Carmen estaba metiendo papeles en una bolsa grande. Muchos papeles. El despacho de mi padre había sido vaciado en cuestión de días. Documentos, archivos, contratos, todo desaparecido. Carmen dijo que estaba poniendo las cosas en orden. Pero, ¿por qué tanta prisa? ¿Y por qué cerraba con llave su dormitorio por las noches? Una tarde, mientras Carmen había salido a reunirse con el abogado de la familia, el señor Méndez, quien ahora parecía responder más a ella que a la memoria de mi padre, aproveché para revisar lo que quedaba en el despacho. Los estantes de la biblioteca estaban casi intactos. Carmen no era una gran lectora, según había notado. Revisé meticulosamente cada libro, buscando alguna nota, algún indicio. En un ejemplar de Botánica Mediterránea, uno de los favoritos de mi padre, encontré la primera pista real, un recibo, fechado 2 días antes de la boda, por una gran cantidad de somníferos. Estaba escondido entre las páginas que describían las propiedades de las plantas medicinales. Mi padre nunca había tomado medicación, ni siquiera para los dolores de cabeza. Se enorgullecía de su salud forjada en el huerto de mi abuelo, como solía decir. Se me heló la sangre. ¿Lo habían drogado? ¿Su caída fue realmente una caída? Guardé el recibo en mi bolsillo y continué buscando. En el último cajón del escritorio, bajo una pila de revistas de arquitectura, encontré la agenda personal de mi padre. La mayoría de las páginas recientes habían sido arrancadas, pero en la contracubierta había una anotación: revisar cuentas con JP. Transferencias sospechosas. JP, Juan Pérez, el contable de confianza de mi padre desde hacía décadas. Necesitaba hablar con él urgentemente. Esa misma semana, con la excusa de recoger unos documentos para Carmen, me presenté en el despacho de Juan en el centro de Valencia. El edificio modernista de la calle Colón albergaba su pequeña asesoría financiera desde los años 90. Lucía, qué sorpresa, me saludó con un abrazo sincero. Sus ojos reflejaban una tristeza genuina. Lo de tu padre, todavía no puedo creerlo. Cuando le pregunté sobre las transferencias que preocupaban a mi padre, su rostro cambió.
No deberías estar metida en esto, dijo, bajando la voz y cerrando la puerta de su despacho. Carmen ha estado aquí. Quiere hacerse cargo de todas las cuentas. Ha presentado poderes notariales para todo. Es su derecho legal ahora. Pero las transferencias, insistí. Juan dudó, jugueteando con su bolígrafo. Finalmente, sacó una carpeta de su cajón. Tu padre vino a verme una semana antes del accidente. Estaba preocupado por una serie de transferencias a una cuenta en las Islas Caimán. Grandes cantidades, Lucía. Dinero que estaba destinado a la ampliación de la editorial. Me pidió que investigara discretamente. ¿Y lo hiciste? Apenas empezaba cuando todo ocurrió. Pero sí, la cuenta pertenece a una sociedad fantasma llamada Azulejos S.L. No hay mucha información sobre ella, excepto el nombre del administrador único, Tomás Guillén. El nombre no me decía nada en ese momento. Pero era un comienzo. Esa noche, mientras cenaba sola en la terraza, Carmen había salido a una cena con amigas. Busqué en internet todo lo que pude sobre Tomás Guillén. No encontré mucho, un perfil de LinkedIn desactualizado que lo situaba como consultor financiero, algunas fotos en eventos sociales en Madrid. Nada revelador. Frustraba, decidí hacer lo impensable, entrar en el dormitorio de Carmen. Esperé hasta después de medianoche, cuando los ronquidos suaves tras su puerta confirmaron que dormía profundamente. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera oírlo, usé la llave maestra que María me había proporcionado por si acaso, señorita. La habitación que una vez compartieron mis padres ahora estaba irreconocible. Carmen había redecorado completamente, con muebles modernos y fríos que mi madre habría detestado. Revisé meticulosamente cada rincón, cuidando de no dejar rastro. En su mesita de noche, bajo un montón de revistas de moda, encontré una agenda de piel roja. La abrí y hojeé rápidamente, deteniéndome en la semana de la muerte de mi padre. Allí, escrito con su elegante caligrafía, llamar a TG sobre transferencia final. TG. Tomás Guillén. Continué buscando y, en el armario, detrás de una pila de cajas de zapatos, descubrí una pequeña caja fuerte. Imposible abrirla sin la combinación. Tomé una foto con mi móvil y me retiré silenciosamente. A la mañana siguiente, Carmen actuaba diferente. Más nerviosa, más atenta a mis movimientos. Durante el desayuno, mientras el sol de mayo calentaba la cocina y el aroma del pan recién horneado por María llenaba el aire, me preguntó directamente, ¿has estado hurgando en mis cosas, Lucía? Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la compostura. ¿Por qué haría eso, Carmen? Sus ojos, normalmente calculadores, ahora mostraban un destello de algo más oscuro. Porque eres igual que tu padre. Demasiado curiosa para tu propio bien. Esa frase, dicha con tanta frialdad, confirmó mis sospechas. Esto no era paranoia ni dolor. Algo terrible había ocurrido en esta casa, y Carmen estaba en el centro de todo. Esa misma tarde, mientras revisaba antiguos álbumes familiares en el salón, encontré una fotografía que hizo que todo encajara. Una imagen de Carmen, varios años más joven, en una fiesta en Madrid. Y a su lado, con su brazo alrededor de su cintura, sonriendo a la cámara, Tomás Guillén. Durante meses, perseguí sombras. El verano valenciano pasó con su calor implacable, convirtiendo la encina en un horno durante el día. Por las noches, me desvelaba investigando, conectando hilos invisibles, construyendo un caso que nadie me había pedido resolver. Mi tío Ramón me visitaba frecuentemente, preocupado por mí. Aspecto cada vez más demacrado. Un domingo, mientras compartíamos una horchata en el patio de Naranjos, me tomó las manos y me miró con ojos cansados. Lucía, tienes que dejarlo ir. El dolor te está consumiendo. Tu padre no querría verte así. No es dolor, tío. Es certeza. Le mostré la fotografía de Carmen con Tomás Guillén. Ellos se conocían. Y hay más. Transferencias, medicamentos, comportamientos sospechosos. Ramón suspiró profundamente, el sudor perlando su frente bajo el sol de agosto. La mente busca patrones cuando sufre, sobrina. Busca explicaciones,
culpables. Es normal. ¿Normal? ¿Te parece normal que Carmen esté vendiendo las acciones de la editorial? ¿Que haya cambiado todas las cerraduras de la casa? ¿Que haya despedido a María hace 3 días sin explicación alguna? Mi tío no tenía respuestas, solo preocupación. Como todos los demás. El duelo juega malas pasadas, decían. Pero yo seguí excavando. La clave estaba en Tomás Guillén. Contraté a un detective privado, Ernesto Domínguez, un hombre de pocas palabras y muchos años de experiencia. Nos reunimos en una cafetería del barrio del Carmen, lejos de miradas conocidas. No será barato, advirtió, después de escuchar mi historia. Su bigote canoso se movía cuando hablaba, sus ojos nunca dejando de escanear el local. El dinero no es problema, respondí, aunque pronto podría serlo. Carmen controlaba ahora casi todo el patrimonio familiar. Necesito saber quién es exactamente Tomás Guillén y cuál es su relación con Carmen Lozano, mi madrastra. 2 semanas después, recibí una llamada de Ernesto. Tenemos que vernos. No por teléfono. Esta vez nos encontramos en el Jardín Botánico de Valencia, un lugar tranquilo donde podíamos hablar sin ser escuchados. Entre palmeras centenarias y el murmullo del agua en las fuentes, Ernesto me entregó un sobre Manila. Tomás Guillén. 43 años. Financiero con una carrera discreta pero con conexiones en lugares interesantes. Ha tenido problemas con Hacienda en el pasado. Y esto es lo importante. Mantuvo una relación con Carmen Lozano durante 4 años, terminando aproximadamente 8 meses antes de que ella conociera a tu padre. Justo cuando ella apareció en nuestras vidas. ¿Crees que siguen en contacto? Ernesto asintió, sacando más fotografías del sobre. Estos encuentros son de las últimas 2 semanas. Las imágenes mostraban a Carmen y Tomás en un restaurante discreto en las afueras de Madrid, luego en un apartamento en la misma ciudad. Ella ha hecho 3 viajes a Madrid este mes. Siempre se han encontrado. Mi corazón latía con fuerza. Estaba en lo cierto. Pero necesitaba más. Hay algo más que debería saber, continuó Ernesto, bajando aún más la voz aunque estábamos solos en ese rincón del jardín. Guillén tiene antecedentes. Nada grave, pero estuvo involucrado en un caso de estafa hace unos años. Los cargos fueron retirados misteriosamente. Con esta información, solicité el informe de la autopsia de mi padre. El proceso fue lento, burocrático, exasperante. Mientras tanto, Carmen intensificó sus esfuerzos por empujarme fuera de la encina. Deberías buscar tu propio lugar, Lucía, sugirió con falsa dulzura durante una cena particularmente tensa en septiembre. Una mujer de tu edad necesita independencia. Además, estoy pensando en vender esta casa. Demasiados recuerdos tristes, ¿no crees? La casa donde nací. Donde cada rincón guardaba una memoria de mi infancia con mis padres. La idea de que ella pudiera venderla me enfermaba. Cuando finalmente conseguí el informe de la autopsia, después de casi 3 meses, lo leí en mi pequeño apartamento en el centro de Valencia, al que me había mudado reluctantemente. El informe mostraba trazas de Zolpidem en su sangre, un medicamento para dormir. Pero la dosis estaba dentro del rango terapéutico. No lo suficiente para levantar sospechas. Pero suficiente para alimentar las mías. Contacté con la doctora Sánchez, una vieja amiga de la familia que trabajaba en toxicología en el Hospital La Fe. El Zolpidem es un hipnótico potente, me explicó mientras tomábamos café en la cafetería del hospital. Incluso en dosis terapéuticas puede causar mareos, desorientación, especialmente en primeras tomas o en personas mayores. Mi padre nunca había tomado medicamentos para dormir. Nunca. La doctora Sánchez frunció el ceño. ¿Y dices que cayó por las escaleras de noche? Según Carmen, bajaba por un vaso de agua. Sin acostumbrarse a la medicación, en un entorno oscuro, con escaleras. Dejó la frase en el aire, pero la implicación era clara. Hablé con Elsa, nuestra antigua ama de llaves antes de María, que había trabajado para nosotros durante años. Ahora vivía en un pequeño piso en Ruzafa, sobreviviendo con una modesta pensión. Me costó convencerla para que hablara, evitaba el contacto visual, se negaba a hablar sobre la noche en que murió mi padre.
No quiero problemas, Lucía, repetía, sus manos nudosas temblando ligeramente mientras servía un té en tazas desportilladas. A mi edad, solo quiero paz. Elsa, por favor. Si sabes algo. Finalmente, después de mucha insistencia, habló. La noche que tu padre murió, yo estaba allí. No me había ido todavía, aunque se suponía que debía hacerlo. Olvidé mi medicina y volví a buscarla. Mi corazón se aceleró. ¿Qué viste? A la señora Carmen. Estaba en el pasillo, fuera del dormitorio. Tu padre dormía ya, ella me lo dijo cuando me vio. Pero algo en su expresión me asustó. Y luego, más tarde esa noche, escuché el ruido. Un golpe terrible. No hice nada, Lucía. No bajé a ver. Tuve miedo. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Al día siguiente, cuando supe lo que había pasado, quise hablar. Pero ella me encontró primero. Me dijo que si decía una palabra, me aseguraría de que nunca más encontrara trabajo en Valencia. Que diría que yo robaba. Tengo una nieta en la universidad, Lucía. No podía arriesgarme. La culpa en sus ojos me partió el corazón, pero su confesión fue crucial. Y había más. Una serie de grandes retiradas de la cuenta personal de mi padre en los días previos a su muerte. La rastreé hasta una empresa fantasma. Y adivina quién administraba esa empresa, Tomás. Guillén, el exnovio de Carmen. ¿Coincidencia? Imposible. Ernesto seguía investigando, cada vez más profundamente. Descubrió que Tomás había realizado compras significativas, un apartamento en Barcelona, un coche de lujo, inversiones sustanciales. Todo justo después de la muerte de mi padre. Sigue el dinero, me había aconsejado. Y lo estaba haciendo. Una noche de octubre, mientras la lluvia otoñal golpeaba las ventanas de mi apartamento y el olor a tierra mojada impregnaba el aire, recibí una llamada de Ernesto. He encontrado algo grande, dijo, su voz tensa. No puedo hablar por teléfono. Mañana, mismo lugar, a las 10. Pero Ernesto nunca llegó a nuestra cita en el jardín botánico. Llamé a su oficina, a su casa. Nada. 2 días después, leí en el periódico que un hombre había sido encontrado inconsciente en un callejón del barrio de Ruzafa. Agresión, dijeron. Robo. Estaba en coma en el hospital La Fe. Era Ernesto. Y sabía que no había sido un simple robo. Las sombras que perseguía se estaban volviendo más oscuras, más peligrosas. Pero no me detendría. Mi padre merecía justicia. Y yo estaba acercándome. Demasiado. Confronté a Carmen una noche de noviembre. El ambiente en Valencia había cambiado. Las lluvias constantes y el viento frío desde el Mediterráneo reflejaban perfectamente mi estado de ánimo. La encontré en el salón de la Encina, revisando documentos con una copa de Rioja en la mano. Había conseguido una copia de las llaves de la casa. Todavía era legalmente mía tanto como suya. ¿Qué haces aquí, Lucía?, preguntó, sin molestarse en ocultar su irritación. El fuego de la chimenea iluminaba su rostro con un resplandor anaranjado que le daba un aspecto casi demoníaco. Creí que habíamos acordado que me avisarías antes de venir. Tenemos que hablar de Tomás Guillén, dije directamente, observando cada matiz de su expresión. Su rostro apenas cambió, pero vi algo parpadear en sus ojos, miedo, quizás, o furia. Cerró lentamente la carpeta que estaba revisando. No tengo idea de quién me hablas. Tu exnovio. El hombre con quien te has reunido 3 veces en Madrid este mes. El administrador de Azulejos S.L., donde han ido a parar más de 200.000 euros de las cuentas de mi padre. Se levantó con calma estudiada, sirviendo más vino en su copa. Me ofreció una. Negué con la cabeza. Veo que has estado ocupada, dijo finalmente. No metas las narices donde no te corresponde, Lucía. Eres joven. No entiendes cómo funciona el mundo. ¿Y cómo funciona, Carmen? Seduciendo a hombres mayores, envenenándolos lentamente y empujándolos por las escaleras. La copa se detuvo a medio camino de sus labios. Por un momento,
El silencio entre nosotras fue absoluto, roto solo por el crepitar del fuego y la lluvia golpeando contra los ventanales. «Cuidado con lo que insinúas», dijo finalmente, su voz gélida. «Las acusaciones sin pruebas pueden ser muy peligrosas. ¿Para quién las hace?» «Tengo pruebas. El informe toxicológico. Los recibos de los somníferos. Las transferencias bancarias. El testimonio de Elsa». Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «¿Elsa? ¿La vieja criada senil? ¿Y qué hay de tu detective?» «Escuché que tuvo un desafortunado accidente». «Qué pena». Mi sangre se heló. Ella sabía sobre Ernesto. Estaba admitiendo su responsabilidad. «Esto no quedará así», dije, mi voz temblando de rabia. «Iré a la policía. Tengo suficiente para una investigación completa». Carmen dejó su copa y se acercó, quedando a pocos centímetros de mí. El aroma de su perfume caro me resultó asfixiante. «Hazlo. Ve a la policía. Cuéntales tu teoría de conspiración. La histérica hija que no puede aceptar que su amado papá se volvió a casar y luego sufrió un trágico accidente. Veremos a quién creen, a la viuda respetable o a la hija problemática que ha estado acosando a los empleados y contratando detectives dudosos». Se alejó, su postura relajada, como si estuviéramos discutiendo sobre el tiempo. «Tu padre me lo contó todo sobre ti, ¿sabes? Tu depresión después de la muerte de tu madre. Tus problemas en la universidad. Cómo te obsesionas con las cosas. Mientes», susurré, aunque la duda se infiltró en mi mente como veneno. Mi padre y yo siempre habíamos sido cercanos, pero el año después de la muerte de mi madre fue difícil para ambos. Piénsalo bien, Lucía. Tienes mucho que perder. La parte de la editorial que te corresponde. Esta casa. Tu reputación. Caminó hacia la puerta del salón. «Ahora, si me disculpas, tengo asuntos que atender. Cierra al salir». Después de esa noche, las amenazas comenzaron. Sutiles al principio. Encontré los neumáticos de mi coche rajados una mañana. La policía dijo que era vandalismo aleatorio, frecuente en esa zona del centro. Luego, mi apartamento fue allanado, pero nada fue robado. Las autoridades sugirieron que probablemente había olvidado cerrar bien. Mi tío Ramón comenzó a mostrar más preocupación. «Lucía, esto ha ido demasiado lejos. Quizás deberías alejarte una temporada. Ir a Madrid con tu prima Ana o incluso al extranjero. ¿Y dejar que Carmen se salga con la suya? Jamás». En la editorial, donde conservaba un pequeño porcentaje de acciones y un puesto en el consejo, empezaron a circular rumores sobre mi estabilidad mental. Mercedes, la secretaria que había trabajado con mi padre durante décadas, me advirtió: «Ten cuidado. Carmen ha estado hablando con los demás accionistas. Insinúa cosas, que no estás bien, que la persigues, que inventas historias». Decidí visitar a Ernesto en el hospital. Después de 2 meses, había salido del coma, pero seguía débil. Su habitación olía a antiséptico y a flores marchitas. Su esposa, una mujer menuda de ojos tristes, me recibió con frialdad. «Fue por tu caso», me dijo en el pasillo, lejos de la habitación de Ernesto. Nunca lo había visto tan nervioso. Decía que estaba tratando con gente peligrosa, que tenía que ser extremadamente cuidadoso. Cuando por fin pude hablar con él, apenas pudo articular unas pocas palabras coherentes. El médico me explicó que el daño cerebral era extenso. Probablemente nunca recuperaría completamente sus facultades. Otra víctima de Carmen. Entonces, una noche, ocurrió lo que selló mi determinación. Me desperté con el olor a humo, la cocina en llamas. Conseguí salir a tiempo, tosiendo y con los ojos llorosos. Los vecinos ya habían llamado a los bomberos. El departamento de incendios dijo que fue un cableado defectuoso. No les creí. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. «Es una advertencia», dijo una voz masculina que no reconocí. «La próxima vez no tendrás tanta suerte. Déjalo estar». En lugar de asustarme, la llamada me dio una extraña calma.
Ahora estaba segura. El miedo confirmaba que estaba en el camino correcto, que mi investigación los había asustado lo suficiente como para intentar silenciarme. Necesitaba ayuda profesional, alguien que no estuviera vinculado a Valencia o a los círculos de Carmen. A través de un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en Barcelona, contacté con Lucas Martí, un exinspector de policía reconvertido en investigador privado. Su reputación era intachable y, lo más importante, no tenía conexiones con nadie en Valencia. Nos reunimos en Barcelona, en un pequeño café junto a la Sagrada Familia. Lucas era un hombre de unos 50 años, con el pelo entrecano y unos ojos que parecían evaluarlo todo constantemente. Le conté toda la historia, desde el principio, mostrándole cada documento, cada fotografía, cada pieza de evidencia que había recopilado durante meses. Es un caso complicado, admitió después de escucharme durante 2 horas. Pero no imposible. Lo que necesitamos es presionar a Tomás Guillén. Es el eslabón más débil. Si conseguimos su confesión, Carmen caerá. ¿Cómo? Ya viste lo que le pasó a Ernesto. Lucas sonrió ligeramente. Tengo mis métodos. Y contactos que tu primer investigador no tenía. Durante las siguientes semanas, mantuvimos comunicación a través de teléfonos prepago y correos electrónicos encriptados. Lucas me enseñó a ser más cautelosa, a no dejar rastro. Mientras tanto, informantes dentro del mundo financiero de Madrid comenzaron a presionar a Tomás Guillén, investigando sus negocios, haciendo preguntas incómodas a sus socios. En enero, recibí otra amenaza. Esta vez, una corona fúnebre fue entregada en mi apartamento con una nota. Pronto la necesitarás. Llamé a Lucas inmediatamente. Es buena señal, dijo, sorprendiéndome. Están desesperados. Guillén está hablando. Nuestro informante en su oficina dice que ha estado haciendo llamadas frenéticas, retirando dinero, preparándose para huir. ¿A dónde? Eso es lo que vamos a averiguar. Una semana después, Lucas me llamó a medianoche. Lo tenemos. Guillén reservó un vuelo a Buenos Aires para mañana. Vamos a interceptarlo esta noche. Si está planeando huir, es porque sabe que estamos cerca de la verdad. Esa noche apenas dormí. Alguien quería silenciarme. Alguien quería que desapareciera. Pero yo no me detendría. Mi padre merecía justicia. Y estaba acercándome. Demasiado cerca. 2 años después de que todo comenzara, finalmente obtuve la verdad. El invierno había llegado nuevamente a Valencia, aunque más suave que en el resto de España. Las palmeras de la avenida del puerto se mecían bajo un cielo gris mientras yo esperaba nerviosamente en el pequeño apartamento que Lucas había alquilado para nuestra operación. Tomás Guillén nunca llegó a tomar ese vuelo a Buenos Aires. Lucas y sus contactos lo interceptaron en el aeropuerto de Madrid-Barajas, horas antes de su partida. No fue un arresto oficial, no teníamos autoridad para eso, sino una conversación persuasiva, como Lucas lo llamó. Lo llevamos a una casa en las afueras de Madrid, me explicó Lucas por teléfono esa noche. Está asustado, Lucía. Muy asustado. No de nosotros, sino de ella. Dice que Carmen se está deshaciendo de todas las conexiones, limpiando su rastro. ¿Confesará? Necesita garantías. Protección. Y un trato, si esto llega a los tribunales. Durante semanas, Lucas trabajó con Tomás. Era un juego delicado, presionar lo suficiente para obtener información, pero no tanto como para que se cerrara completamente. Mientras tanto, yo seguía en Valencia, manteniendo las apariencias, visitando ocasionalmente la editorial donde Carmen ahora era la accionista mayoritaria. La última vez que la vi fue en la cena anual de la editorial Vega, rebautizada por ella como Lozano Editores. Estaba radiante, en un vestido negro de diseñador, rodeada de aduladores. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, la suya fría, calculadora, la mía, espero, impenetrable. Finalmente, a principios de febrero, recibí la llamada que había estado esperando durante 2 años. Lo tenemos todo, dijo Lucas, su voz tensa de emoción. Una confesión completa, grabada. Documentos, transferencias, todo. Tomás ha accedido a testificar contra Carmen a cambio de inmunidad parcial.
Tomé el primer tren a Madrid. El apartamento donde Tomás estaba alojado era modesto, en un barrio anónimo. El hombre que me abrió la puerta poco se parecía al financiero seguro de sí mismo de las fotografías. Estaba demacrado, con ojeras profundas y una mirada inquieta que recorría constantemente la habitación. «No tengo mucho tiempo», dijo, después de una breve presentación. Su voz era más aguda de lo que esperaba, con un leve acento catalán. «Tengo que salir del país lo antes posible. Ella tiene contactos, gente que haría cualquier cosa por dinero». «Cuéntamelo todo», pedí, activando la grabadora que Lucas me había proporcionado. «Desde el principio». Y así lo hizo. Carmen había planeado todo desde el inicio. El encuentro casual con mi padre en la exposición de arte, la relación acelerada, la boda, la herencia, la muerte. Todo fue meticulosamente orquestado. «Nos conocimos en la universidad», explicó Tomás, su mirada perdida en recuerdos. Carmen siempre tuvo grandes ambiciones y pocos escrúpulos. Después de graduarnos, comenzamos a trabajar juntos en pequeñas estafas. Nada demasiado arriesgado, seguros falsos, inversiones ficticias. Con el tiempo, sus operaciones crecieron. Carmen desarrolló un talento especial para identificar a hombres adinerados, preferiblemente viudos o divorciados, vulnerables emocionalmente. «Tu padre no fue el primero», confesó Tomás, evitando mi mirada. «Hubo otros dos antes. Uno en Sevilla, otro en Barcelona. Pero ninguno tan rico como Antonio Vega». Carmen había investigado minuciosamente a mi padre, sus hábitos, sus gustos, su pasado, sus finanzas. Se transformó en exactamente el tipo de mujer que él encontraría irresistible, culta, interesada en arte y literatura, aparentemente independiente pero vulnerable en los momentos justos. El plan inicial era simple: matrimonio, control gradual de sus activos, divorcio favorable. Pero cuando descubrió el verdadero valor de la editorial y la propiedad inmobiliaria, cambió de estrategia. Mi padre era más valioso muerto que divorciado. Ella lo manipuló desde el principio, continuó Tomás, su voz apenas un susurro. Lo aisló lentamente de sus amigos, de ti. Comenzó a administrar sus medicamentos, supuestamente para su presión arterial. En realidad, estaba mezclando pequeñas dosis de somníferos y ansiolíticos. No lo suficiente para matarlo, pero sí para debilitarlo, hacerlo parecer confundido, olvidadizo. Mi memoria regresó a las últimas veces que vi a mi padre antes de su muerte. Como parecía algo distraído, como a veces perdía el hilo de nuestras conversaciones. Había asumido que era estrés, cansancio. Nunca imaginé que estaba siendo envenenado lentamente. Y cuando llegó el momento, continuó Tomás, ella lo empujó por las escaleras. Tomás ayudó a encubrirlo todo. A cambio, ella me pagó con la fortuna de mi padre. ¿Estuviste allí? ¿La noche que murió? Tomás negó con la cabeza. No físicamente. Pero lo planeamos juntos. Sabíamos que los somníferos harían el trabajo más fácil. Un hombre desorientado, escaleras empinadas en la oscuridad, solo necesitaba un empujón. Me entregó una carpeta con documentos, extractos bancarios, correos electrónicos encriptados entre él y Carmen, fotografías de reuniones clandestinas después de la muerte de mi padre. Y lo más incriminatorio, notas detalladas escritas por la propia Carmen, describiendo la dosificación progresiva de medicamentos que estaba administrando a mi padre. Ella es meticulosa, explicó Tomás. Documenta todo, cifra todo. Es su forma de mantener el control. Nunca pensó que me volvería contra ella. ¿Por qué lo haces ahora?, pregunté, estudiando su rostro en busca de engaño. Porque me traicionó. Las transferencias a Caimán, el dinero que me prometió, la mitad nunca llegó. Y luego comenzaron las amenazas. Mensajes crípticos, vigilancia. Cuando tu detective empezó a hacer preguntas, ella entró en pánico. Contrató a alguien para silenciarlo. Luego, cuando seguiste investigando, intentó hacer lo mismo contigo. Miró por la ventana, como si esperara ver a alguien observándonos. Carmen no deja cabos sueltos, Lucía. Nunca. Si no hubiera descubierto sus planes para eliminarme también a mí, probablemente estaría muerto ahora.
Lucas había organizado todo meticulosamente. La confesión de Tomás fue grabada oficialmente ante un notario. Todos los documentos fueron autenticados. Un informático forense recuperó correos electrónicos y mensajes que Carmen creía haber borrado para siempre. Con esta evidencia, finalmente acudimos a la policía. No a la comisaría local de Valencia, donde Carmen podría tener contactos, sino directamente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Madrid. El comandante Jiménez, un hombre taciturno con décadas de experiencia en casos de corrupción, revisó nuestras pruebas durante días. Es un caso sólido, admitió finalmente, en su oficina austera. Las pruebas circunstanciales son convincentes, y la confesión de Guillén, si se mantiene en el juicio, será determinante. La investigación oficial se puso en marcha discretamente. Agentes encubiertos vigilaban los movimientos de Carmen. Se revisaron nuevamente las evidencias forenses del accidente. Se tomaron declaraciones a María, a Elsa, incluso a mi tío Ramón, quien finalmente tuvo que aceptar la terrible verdad. El arresto ocurrió un domingo por la mañana. Carmen estaba desayunando en la terraza de la Encina cuando los agentes llegaron. Según me contó después uno de los policías, no mostró sorpresa. Solo preguntó si podía cambiarse de ropa antes de acompañarlos. Los medios estallaron con la noticia. Viuda negra de Valencia, la llamaron. La historia era demasiado jugosa para ignorarla, la galerista de arte que sedujo y asesinó al editor para quedarse con su fortuna. Los periódicos desenterraron los casos anteriores en Sevilla y Barcelona, encontrando inquietantes similitudes. Durante el registro de la Encina, en una caja fuerte oculta tras un cuadro en su dormitorio, los investigadores encontraron lo que yo había estado buscando durante 2 años. Un diario detallado donde Carmen documentaba fríamente cada paso de su plan. La dosis exacta de medicamentos. Los efectos observados. La planificación del accidente. Incluso una lista de pros y contras sobre diferentes métodos para eliminar a mi padre. Cuando leí esas páginas en la oficina del comandante Jiménez, con su permiso especial, sentí una mezcla de vindicación y horror. Por fin tenía la verdad. Mi padre había sido víctima de una depredadora calculadora, una mujer que había planificado su muerte con la misma precisión con que planificaba una exposición de arte. Por primera vez en 2 años, lloré sin contención. No por la confirmación de mis sospechas, sino por lo que mi padre debió haber sufrido en sus últimos meses. La traición de alguien en quien había confiado, a quien había amado. El lento envenenamiento de su mente y su cuerpo. Y la terrible soledad de no entender qué le estaba pasando. Carmen fue trasladada a la prisión de mujeres de Picassent, en espera de juicio. Y yo, por fin, pude visitar la tumba de mi padre con la certeza de que pronto obtendría justicia. El juicio fue largo. Público. Mediático. Durante semanas, el Palacio de Justicia de Valencia se convirtió en escenario de un drama que cautivó a toda España. Yo asistí cada día, sentada en primera fila, enfrentando la mirada de la mujer que había destruido a mi familia. Carmen interpretó el papel de viuda afligida con maestría. Vestida sobriamente, sin maquillaje, incluso derramó lágrimas en el estrado. Su abogado, uno de los más prestigiosos del país, construyó una defensa basada en la manipulación psicológica. Carmen había sido víctima de Tomás Guillén, no su cómplice. Él la había coaccionado, amenazado, utilizado para llegar a mi padre. Mi clienta amaba profundamente a Antonio Vega, declaró ante el tribunal. Está tan devastada como su hija por esta terrible pérdida. Cada palabra era un insulto a la memoria de mi padre. Cada lágrima falsa, una nueva herida. Pero me mantuve firme, imperturbable. La fiscal, Elena Domínguez, una mujer brillante con 20 años de experiencia en casos de homicidio, desmanteló metódicamente cada argumento de la defensa. Las pruebas eran abrumadoras. Declaraciones de testigos, registros financieros, el diario incriminatorio, la confesión de Tomás. Durante su testimonio, protegido ya por el acuerdo de inmunidad parcial, Tomás detalló cada aspecto de la conspiración, cada reunión, cada plan alternativo que habían considerado. Fue siempre idea de Carmen, insistió, evitando mi mirada desde el estrado. Yo solo seguí sus instrucciones. Ella fue quien administró los medicamentos,
quien planificó el momento exacto, quien lo empujó por las escaleras. El momento más impactante llegó cuando la fiscal presentó los resultados de la nueva autopsia. El cuerpo de mi padre había sido exhumado como parte de la investigación, y los análisis toxicológicos más avanzados revelaron lo que el primer examen había pasado por alto. Un patrón consistente de envenenamiento con diversas sustancias durante meses, culminando en una dosis importante de somníferos la noche de su muerte. Los medios seguían cada detalle. Programas especiales analizaban el perfil psicológico de Carmen, su pasado, su metodología. Psiquiatras debatían si era una sociópata o simplemente una narcisista extremadamente calculadora. Mi vida privada también quedó expuesta. La estudiante de literatura convertida en detective amateur, la hija que nunca se rindió en la búsqueda de justicia para su padre. Después de 6 semanas de testimonio, llegaron los alegatos finales. El abogado de Carmen hizo un último intento desesperado, sugiriendo que mi obsesión por demostrar la culpabilidad de mi madrastra había contaminado la investigación. Que había manipulado a Tomás para que testificara contra ella. La fiscal Domínguez cerró con un alegato demoledor: señorías, este no es un caso de celos o resentimiento familiar. Es un caso de codicia y cálculo frío. Carmen Lozano no solo asesinó a Antonio Vega, lo torturó lentamente durante meses, envenenando su cuerpo y su mente mientras fingía amarlo. Planeó su muerte con precisión milimétrica, documentando cada paso en su diario como quien anota una receta de cocina. Y después de conseguir lo que quería, su dinero, su casa, su empresa, intentó silenciar a todos los que sospechaban de ella. Este tribunal tiene la obligación moral de hacer justicia, no solo por Antonio Vega, sino por todas las víctimas pasadas y potenciales de esta depredadora. El jurado deliberó durante 3 días. El veredicto fue unánime: culpable de homicidio premeditado y fraude. La jueza, una mujer de rostro severo y reputación intachable, dictó la sentencia: 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 20. Cuando escuché la sentencia, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Después de años de lucha, de obsesión, de perseguir la verdad mientras todos me decían que lo dejara estar, finalmente había justicia para mi padre. Pero no había satisfacción, no había triunfo. Solo un agotamiento profundo y una tristeza que parecía no tener fin. Carmen fue escoltada fuera de la sala por 2 guardias civiles. Al pasar junto a mí, nuestras miradas se cruzaron. No había arrepentimiento en sus ojos. Solo un destello de algo que me heló la sangre, una sonrisa casi imperceptible. Como si, incluso derrotada, hubiera ganado algún tipo de victoria personal. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. La recuperación de los bienes mal adquiridos por Carmen. La reestructuración de la editorial, ahora nuevamente bajo el nombre de Editorial Vega. La venta de propiedades compradas con el dinero de mi padre. Entrevistas, reuniones, firmas de documentos interminables. Lucas me acompañó durante todo el proceso. Su experiencia y apoyo fueron invaluables, y con el tiempo, nuestra relación profesional evolucionó hacia algo más personal. Él entendía como nadie lo que había pasado, lo que había significado esta búsqueda para mí. ¿Qué harás ahora?, me preguntó una tarde mientras caminábamos por el jardín del Turia, el antiguo cauce del río convertido en parque que serpentea por Valencia. No tenía respuesta. Durante tanto tiempo, mi vida había girado en torno a un solo objetivo: demostrar la culpabilidad de Carmen, conseguir justicia para mi padre. Ahora que lo había logrado, me sentía desorientada, como un navegante sin brújula. No lo sé, admití finalmente. Recuperar mi vida, supongo. Si es que recuerdo cómo era. Decidí visitar a Carmen en prisión 6 meses después de su condena. Necesitaba cerrar este capítulo, mirarla a los ojos una última vez, quizás entender por qué había hecho lo que hizo. La prisión de Picassent es un complejo austero en las afueras de Valencia. El día de mi visita, el cielo estaba despejado, con ese azul intenso tan característico del Mediterráneo. Un contraste cruel con el gris de los muros de hormigón y las alambradas. Carmen me esperaba en una sala de visitas desprovista de cualquier comodidad. Había perdido peso, y su elegancia habitual había sido reemplazada por la severidad del uniforme penitenciario. Sin embargo, su postura seguía siendo erguida, desafiante. ¡Qué sorpresa!,
dijo, su voz fría como siempre. ¿Vienes a regodearte, Lucía? Vine a entender, respondí, estudiando su rostro en busca de algún signo de humanidad, de arrepentimiento. ¿Por qué mi padre? ¿Por qué no simplemente divorciarte y tomar la parte que te correspondería legalmente? Carmen se reclinó en la incómoda silla de plástico, sus ojos nunca dejando los míos. Tu padre era un medio para un fin. Nada personal. ¿Cómo puedes decir eso? Lo mataste. Lo envenenaste durante meses. ¿Cómo puede no ser personal? Una sonrisa fría. Curvó sus labios. En mi mundo, Lucía, los sentimientos son herramientas, no realidades. El amor, el odio, la culpa, son conceptos útiles para manipular a otros. Tu padre era vulnerable precisamente porque creía en ellos. Me estremecí. No estaba hablando con un ser humano normal, sino con alguien fundamentalmente diferente, alguien incapaz de empatía o remordimiento. No ganarás, continuó, inclinándose hacia adelante. Incluso aquí, estoy ganando. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Porque te convertí en mí. Observa lo que has hecho estos 2 años, manipular, investigar, perseguir implacablemente un objetivo. Te obsesionaste. Te volviste fría, calculadora. Para atraparme, tuviste que pensar como yo. Y eso, querida Lucía, nunca te abandonará. Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. Había un grano de verdad en ellas que no podía negar. Mi búsqueda me había cambiado profundamente. Te equivocas, respondí finalmente. Nunca seré como tú. Porque yo busqué justicia, no venganza. Y porque, a diferencia de ti, puedo dejarlo ir. Me levanté, señalando el final de nuestra conversación. Que disfrutes los próximos 25 años, Carmen. Al salir de la prisión, respiré profundamente el aire libre. Carmen podía sonreír todo lo que quisiera desde su celda. Sí, había destruido a un hombre, robado su vida, vivido 2 años de lujo con el dinero de mi padre. Incluso tras las rejas, mantenía esa arrogancia, esa frialdad calculadora. Pero algo dentro de mí finalmente descansaba. No porque ella estuviera encerrada, sino porque yo había rechazado convertirme en lo que ella era. Había perseguido la verdad, sí, con determinación inflexible. Pero nunca había cruzado la línea hacia la crueldad, hacia la manipulación sin escrúpulos. Mientras conducía de regreso a Valencia, con el sol poniente tiñendo de naranja el horizonte, recordé la sonrisa de mi padre. No la última, forzada por los medicamentos en su boda, sino la auténtica, la de cuando me leía cuentos antes de dormir, la de nuestros paseos dominicales por la playa de la Malvarrosa. La de cuando me acompañó a mi graduación. Y recordé las palabras de Carmen, qué lástima, ¿no? No. Ella puede pudrirse en esa celda. Yo tengo paz ahora. No porque ella se haya ido, sino porque me negué a dejar que la oscuridad ganara. Y porque, finalmente, puedo honrar a mi padre no solo con justicia, sino viviendo la vida que él hubiera querido para mí, una vida plena, auténtica, llena de las emociones reales que Carmen nunca podrá comprender.